Este episodio del podcast Experiencias con Gabo Chaurría es patrocinado por Time & Coffee, apasionados por la cultura del café, el primer café de especialidad de la ciudad de Sucre. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chaurría, su podcast favorito, este podcast donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros, influyentes en todo el país. Y el día de hoy, señores, me agarro de la mesa porque está conmigo el lobo del desierto, Walter Nosiglia Navarro. Querido Walter, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bueno, Gabo, un gusto poder estar contigo y más aún estar con toda la gente de Sucre, que para mí es muy importante. Sin duda, habíamos dicho justo extra micrófonos, en Sucre eres muy querido porque claro, tú aquí, corazón de Carapanza, y es algo que llevaste siempre desde muy pequeño. Para nosotros muy importante saber que tú nos representas siempre en cada momento, en cada paso que sigues dando, ahora con la empresa, en cada una de tus carreras, los pasos que has tenido en el Dakar, de todo lo que vamos a poder hablar hoy. Pero antes de iniciar la entrevista, yo siempre empiezo agradeciéndote. Querido Walter, todos los invitados tienen tiempos muy cortos, son personas muy importantes, pero gracias por ese tiempito que te diste para el podcast. No, al contrario, gracias a ti, porque de esa manera también podemos contarle y llegar a la gente un poco con las cosas que uno ha hecho en su vida o va haciendo. Exactamente, ese es el objetivo y señores, siempre algo que caracteriza muchísimo a este programa y también te lo decía, querido Walter, es que la primera pregunta es muy personal. Muchas veces pensamos que al momento de presentar a la persona, yo aquí como presentador voy a decir todos tus retos, pero a veces es bueno que tengamos un propio autoconcepto. Mi pregunta es, ¿quién es Walter Nosiglia Navarro? ¿Quién eres, querido Walter? Defínete a ti mismo. Bueno, es una pregunta complicada, pero la tengo clara, ¿no? Yo siempre he sido un soñador, he soñado siempre con lo imposible y bueno, muchas de las cosas imposibles las he podido realizar. Yo me defino siempre como un soñador, he soñado en grande y toda mi vida he estado siempre pensando en las cosas que se venían por delante y quería hacer, ¿no? Y bueno, hemos empezado muchos amigos juntos y creo que he sido el único que he llegado hasta el tope siempre con el sueño que teníamos, que eran las motos. Un soñador como te defines, Walter, y me parece que es la palabra adecuada, porque todo lo que has hecho hasta ahora no se nota más que pensarlo aquí y hacerlo con las manos. Y es algo que te ha caracterizado siempre. Y quiero iniciar, sobre todo, como decíamos antes, la parte de la entrevista contigo en tu paso por la ciudad de Sucre. Son muchas las historias que se escuchan a tus 15 años pasando como bala y tu circuito, el centro de la ciudad, aquí practicando en la ciudad de Sucre. Todo tuvo un inicio, apuesto que fue en parte aquí en la ciudad. Cuéntanos cómo fue tu paso, tu inicio en la ciudad de Sucre con miras al profesionalismo. Bueno, en Sucre ha sido una época de oro porque, bueno, teníamos un grupo de amigos muy grande donde casi todos teníamos moto. Eh, bueno, previo a eso siempre he estado metido en bicicletas, en cosas siempre con el deporte, pero en el tema de motos teníamos un grupo bien grande en Sucre que teníamos casi todos motos, nos ocupábamos de andar en Sucre, había pocos autos en esa época, no era tan grave la cosa, pero bueno, como tú dices, literalmente era una pista de carreras toda la ciudad. Andábamos en Willy, andábamos a fondo, pasábamos las esquinas muy rápido. Hemos tenido una juventud muy rápida, diría yo. Y bueno, íbamos así, sin casco, sin ninguna protección. Eh, mm, la verdad que no sé, no nos pasaba nada, hacíamos cosas que realmente estaban fuera de foco, pero bueno, ha sido una juventud intensa, ¿no? Y sobre todo a mí me gustaba mucho salir al campo, andar en la moto en el campo y obviamente también ir al circuito de motocross. Y nada, éramos muy fanáticos de las carreras, íbamos a las carreras y como un primer sueño era llegar a una carrera, que era algo bastante difícil porque, bueno, nuestros papás no querían, ni yo, ni mis amigos, ni nadie, entonces era un poco complicado los sueños que teníamos, queríamos ser pilotos, era lo máximo,
y nada, ponernos un casco. El ponerse un casco en ese entonces el casco era para correr, no era para andar en la moto en la calle andábamos así nomás. Y, y bueno, después de un tiempo llegó el día y obviamente empezamos todo en Sucre. En mi primera carrera, que ha sido en el Parque Bolívar, donde había una carrera de motos que pasaba por la puerta de la estación, subía la paralela a la kilómetro 7 y dábamos la vuelta por el Mariscal y bajábamos por la avenida Venezuela. No era un circuito totalmente callejero, Wow. donde varios amigos decidimos correr y fue un inicio, ¿no? Entrenábamos en la noche para que haya menos autos, todo, y llegó el día de la carrera con muchas complicaciones porque yo tenía 15 años y no tenía permiso, necesitaba un permiso escrito de mis padres o de mi padre o algo así. Logré convencerlo muy a duras penas y con amigos cercanos, me acuerdo, corrió Edmundo Lemaitre, corrió el Flaco Mier, súper conocido, el Llanito Flor, Eduardo Ababat, bueno, en mi categoría, ¿no? Y en otras categorías corrieron otros amigos y bueno, ahí más o menos empezó el tema, ¿no? Empezamos a esto, las carreras, y me tocó ganar esa carrera y creo que ha sido como un trampolín, ¿no? El hecho de correr por primera vez y ganar ha sido algo especial y bueno, ahí también mi papá se animó un poco más porque vio que realmente podían venir grandes cosas. Wow, qué impresionante. Y mira qué historia. Yo no sabía que había un circuito, y es un circuito muy interesante por el Parque Bolívar, porque claro, hay que pensar que cuando iniciaste, cuando a la edad de 15 años, ¿no? Asumo 15, 16 años tenías, ¿no? 15. 15 años, imagínate. Por esa época seguramente el Parque Bolívar más allá ya eran las afueras de la ciudad, ¿no? Ya no habían como ahora edificios y todo. Entonces tal vez era un circuito así medio alejado de la ciudad, un poquito afuera, ¿no? En realidad era un circuito urbano, ¿no? Era algo improvisado, como muchas veces se han hecho carreras de karting también por ahí, ha sido algo así y claro, súper peligroso, ¿no? Porque habían aceras, enlosetados, asfaltado, se pasaba muy rápido por la puerta de la estación y todo eso, pero bueno, ha sido una carrera que ha servido para dar un inicio a algo que hasta ahorita todavía no tiene fin, ¿no? Sin duda, y es una carrera, yo decía antes a mis seguidores, una carrera deportiva impecable. Walter, tú eres, a ver, el único boliviano hasta ahora que tiene el tercer lugar en el Dakar en la historia. Además, ese Dakar de lo que vamos a hablar, con las costillas rotas, lo que involucra, que lo que te ha catapultado, no creo que sea la lógica, sino la pasión. Un hombre apasionado por las motos, un hombre apasionado por este deporte. Pero me decías, tu papá mismo te estuvo deteniendo y a duras penas lo convenciste. ¿De dónde sacaste esa inspiración para empezar a correr con las motos? ¿De tus amigos tal vez? ¿O veían a otros pilotos, se inspiraban en alguien más? Bueno, yo tengo un primo hermano que es Marcelo Flores, que es prácticamente un hermano mío. Vivía al lado de mi casa, vivíamos prácticamente juntos y él ya era un corredor de motos, un muy buen corredor de motos. Y él tenía un grupo de amigos igual que todos se dedicaban a esto y la influencia más grande ha sido él, ¿no? Porque yo lo veía a él como que él andaba muy bien y como un referente para mí y con una influencia increíble también porque para mí era como mi hermano mayor y verlo correr y todo eso me motivaba muchísimo. Entonces, en mi mente yo tenía claramente desde muy niño que yo iba a ser corredor. Cuando me preguntaban, cuando era muy chiquito y me preguntaban qué vas a hacer cuando seas grande, como decir un doctor o qué, yo contestaba corredor de motos además. Entonces, ahí había una gran influencia allí. También al lado de mi casa, a la vueltita, estaba Juancho Stumbol, que era un tremendo piloto, tenía su taller ahí. Yo iba todos los días a ver ahí a su taller y aveaba con las motos, alucinaba y bueno,
gran parte de la influencia ha sido esa, ¿no? Mi primo y el hecho de estar enrolado entre las carreras, y tú sabes que en Sucre hay un fanatismo súper especial por el tema de las carreras. Entonces, yo era parte de eso y mis amigos también, entonces teníamos ese sueño de algún día ser corredores, ¿no? Y bueno, se dio esto a mis 15 años. Hoy en día eso sería muy tarde, pero en ese momento era temprano, ¿no? Hoy en día los pilotos empiezan a los 3 años. En ese entonces no había eso, ni siquiera habían las motitos para los pilotos de 3 años. Ahora ya hay motos específicas, especiales. Mis hijos han empezado a los 3 años. Entonces, en ese momento, 15 años era como decir, pucha, que este es chico todavía para este deporte, pero bueno, creo que empecé en el momento adecuado y ahí comenzó todo, ¿no? Qué inicio. Realmente cuesta entender cómo de una pasión ha salido algo tan grande, una trayectoria tan impresionante. Y algo que decías es muy cierto, creo, Walter, que, por ejemplo, Waltico, tu hijo, Walter hijo, estuvo con nosotros hace unas semanas y él nos decía, lo que pasa es que cuando no inicias a tiempo, es decir, cuando no inicias desde pequeño, es un poco más difícil entender también la trayectoria que se tiene en las carreras, porque no es solamente ir a correr, es practicar, entrenar. Él nos decía, hay que entrenar el circuito y ahora último, campeón nacional de este año, pero todo es fruto del entrenamiento. Cuando tú empezabas, querido Walter, entrenabas así, incluso cuando tuviste tu primer campeonato profesional, ¿entrenabas durísimo o para ti era algo así como natural? Yo era bueno, digamos, manejando moto, pero había mejores pilotos que yo. Entre mis amigos, de hecho, había pilotos que andaban mejor que yo. Y quizás la pasión que yo tenía por esto y todo eso me llevaba a entrenar. O sea, yo siempre he entrenado desde el momento en que empecé a correr. Siempre entrenaba muy bien, mucho más que los demás. Yo salía del colegio y me iba a algún lado en moto, me iba a Los Álamos, me iba a Guata, me iba a cualquier camino alrededor de Sucre a andar. A veces no tenía un amigo para ir, me iba solo. Hasta era un peligro, ¿no? Yo siempre cuento, digo, porque me salía del colegio y me iba a cualquier camino y nunca avisaba a nadie dónde estaba yendo. No había celulares, Wow. no había nada, nadie se preocupaba por mí y yo me iba a fondo en cualquier camino, volvía antes de anochecer porque mi moto no tenía luz y era una cosa de casi todos los días. Y también me iba al circuito. Bueno, al principio mi moto no era de motocross, era una moto de enduro, entonces andaba un poco más por los caminos para no partirle en el motocross, y de ahí logré, después de unos años, logré tener mi primera moto en motocross, ¿no? Entonces, mi inicio ha sido así, siempre he sido súper dedicado a lo que estaba haciendo. Previo a eso hacía ciclismo, igual lo hacía con una pasión increíble. He hecho karate, he hecho natación, igual he sido competitivo siempre. Siempre me ha gustado estar en los mejores puestos y siempre me ha gustado que lo que hago lo hago con toda pasión y con todo el mayor esfuerzo para lograr lo que uno cree que puede lograr, ¿no? Entonces, siempre me he esforzado mucho, he hecho varios deportes. Al final, esos deportes han servido como una complementación a mi entrenamiento de la moto, porque la moto no es solo la moto, tienes que estar físicamente muy bien preparado. Entonces, todo eso me ha servido muchísimo y todo ese entrenamiento en mi juventud ha sido clave, porque ha sido como el hecho de de llegar a un campeonato nacional, que era lo que más yo quería, lo que más ansiaba era ser campeón nacional. He llegado a un campeonato nacional en muy, muy buenas condiciones. Entonces, de ahí, después de Sucre, me vine a vivir a La Paz y ahí es donde inicié mi primer campeonato nacional. Además, inicié bien complicado porque en la primera carrera que fui, no, antes del campeonato nacional fui a correr a Brasil, a una carrera latinoamericana, y pues tuve un accidente muy fuerte en Brasil que Uy. me dejó casi 3 meses fuera. Y justo volví para el campeonato nacional, pero así a las justas. O sea, mi recuperación fue a las justas
Y bueno, ese año empecé con el campeonato nacional, agradecido porque siempre las cosas que pasan son por algo, ¿no? Y ahí apareció una persona impresionante en mi vida, que es don Chicho Castedo, que era gerente general de Yamaha en Bolivia, y me vio andar en el circuito y me dijo que me iban a dar una moto por la marca y que si aceptaba, ¿no? Que yo tenía una moto vieja, ¿no? Entonces, claro, acepté De una. como de una y ahí empezó, y ahí empecé ya con los campeonatos nacionales, ¿no? Yo ya había ido a correr un par de veces afuera, fui a Perú, fui a Brasil, donde tuve el accidente, y de ahí empecé ya seriamente con los campeonatos nacionales. Antes había corrido un par de carreras del campeonato, una cosa así, pero el campeonato completo nunca. Y ese año, que era el año 80, empecé con este equipo y bueno, logramos el primer campeonato nacional y para mí era como haber llegado al máximo de lo que yo quería. No le pedía nada más a Dios, estaba completamente satisfecho de haber sido campeón nacional. Ese mismo año fue mi primer campeonato, entonces realmente para mí fue algo muy, muy grande porque eh, lo he trabajado por muchos años, ¿no? Desde el 77 que venía entrenando para lograr esto y lo logré en un momento donde habían pilotos muy competitivos y habían pilotos, obviamente, oficiales, de marcas oficiales, que, bueno, yo también quedé como un piloto oficial, ¿no? Pero no era fácil ese campeonato, fue bien duro. Y bueno, de ahí vinieron 21 más, o bueno, 20 más, es decir, 21 veces campeón nacional. Y dentro de todo eso, siempre tratando de estar en lo mejor y haciendo de la mejor manera. Yo he renunciado a muchas cosas en mi vida por este deporte. He dejado amigos, he dejado enamoradas. Mi esposa tiene que aceptar no ir a matrimonios los sábados porque no, nunca se puede dejar de entrenar o correr. Siempre el sábado es para domingo, el domingo hay carrera, hay circuito, entonces siempre ha sido una cosa complicada. También ha sido muy complicado el hecho de renunciar a muchas cosas que te da la vida, ¿no? Las fiestas, los amigos y todas las cosas para dedicarte a algo. Y me he dedicado plena y totalmente a estar en un súper estado físico, creo que mejor imposible, a estar en el mejor manejo posible. Yo siempre he sido un piloto talentoso, pero habían mejores, siempre han habido mejores. Entonces no me considero que haya sido el talento más grande, pero sí he trabajado mucho para llegar a más lejos, porque sabía que habían otros pilotos más talentosos que yo. Y no siempre el talento es el que te da las victorias, sino el entrenamiento. Entonces, yo me he basado todo en un entrenamiento disciplinado, riguroso, un entrenamiento donde no he escatimado absolutamente nada físicamente y también mentalmente y siempre concentrado en lo que estaba haciendo y eso es lo que me ha dado, digamos, todo lo que he buscado dentro de este deporte. Qué locura, 21 veces campeón nacional. Pero yo ya, no sé, me agarro las historias, tus ojos han visto, ya prácticamente coleccionas ya los trofeos, ahí están. Y es algo de lo que decías muy cierto. El talento que no se trabaja no es talento desperdiciado. Por más que uno tenga una pizca, si uno sabe lo que tiene, y para eso se necesita humildad, la humildad, saber decir, yo tengo esto, pero lo voy a trabajar, puedo lograrlo. Y aquí te tenemos, lo has logrado. De todos esos campeonatos, querido Walter, tantos, debes tener alguno favorito, alguno por algún motivo. Quién sabe es el que nos contaste el primero, pero ¿tienes alguno favorito, tal vez por la pista, por algo que ocurrió? Son muchos años y tengo muchas cosas de cosas favoritas o de grandes recuerdos, ¿no? Pero no una carrera en sí, porque digamos, lo que te he contado al principio es una carrera, ¿no? Lo de mi primer campeonato son varias carreras con las cuales logré el campeonato.
Para mí ha sido muy especial ese mi primer campeonato porque ha sido muy, muy duro. Te puedo confesar que no he ganado ninguna carrera del campeonato, he salido siempre segundo. Los otros pilotos o salían, de repente una ganaban y salían cuarto, el otro ganaba y salía tercero, pero yo segundo, segundo, segundo todo el año y la sumatoria de puntos me dio el campeonato nacional, no había ganado ni una Wow. carrera. Entonces, ese ha sido un tema que siempre lo cuento porque uno se imagina que ganar un campeonato es el que gana todas las carreras y a veces no es así. Y para mí fue especial porque siempre pasaba algo. Yo era, a veces era el más rápido en el circuito, todo, pero siempre pasaba algo que acababa la carrera segundo. Entonces, bueno, al final, en la sumatoria de puntos, logré el campeonato y, y como te digo, ha sido un campeonato muy esforzado, por eso me acuerdo con mucho cariño. Y también te puedo contar de algunas carreras. Han habido unos años que hemos tenido unas carreras muy, muy dueleadas con Wilker Ocampo, que volvió de Estados Unidos con un ritmo increíble. De hecho, él ha vuelto y yo era campeón nacional aquí ya como 5 o 6 años seguidos y llegó Wilter, que era un piloto que corríamos juntos antes de que se vaya a Estados Unidos. Llegó Wilter y llegó con otro ritmo, con otro nivel, con un nivel más rápido que yo. Y empezamos a correr carreras, pero eran carreras así, pero a muerte, ¿no? Eran unas carreras donde no nos dábamos un centímetro de ventaja el uno al otro Wow. y entre comillas éramos íntimos amigos, ¿no? Éramos amigos que estábamos todos los días y vivíamos el día a día, no solamente en la pista, sino en todo lado. Entonces ha sido una época, digamos así, muy buena. 1 año y medio me ha ganado, hasta que he logrado ganarlo después de 1 año y medio de Un año y entrenar y entrenar y medio. entrenar y entrenar y me ganaba y me ganaba y me ganaba hasta que después de 1 año y medio lo he ganado y le he ganado el campeonato nacional y empecé a ganar las carreras y de ahí no me ha ganado nunca más, pero bueno, ha sido 1 año y medio bien duro para mí porque él venía con un nivel muy alto, era gran amigo, gran piloto, además excelente en la pista. Hemos pasado, esos años han sido increíbles, un recuerdo increíble porque no es fácil duelear con tu mejor amigo o estar junto a él peleando la punta de esa manera, ¿no? La peleábamos centímetro a centímetro. Me acuerdo de esa época, todo el mundo iba al circuito porque decían, vamos a ver esos duelos, eran increíbles, ¿no? ¡Qué locura! Es decir, no, yo me quedaba con lo que me decías 1 año y medio, pero 1 año y medio no. A ver, quiero aclarar una cosa. Para el nivel deportivo, 1 año y medio es una locura. En ese año y medio no solamente se construyen rivalidades, es decir, ustedes tenían, tú tratabas de alcanzarlo y alcanzarlo como de lugar, pero no solamente pasó algo ahí, que fue que tú mismo mejoraste en todo sentido. Y en ese sentido vamos a hablar, si te parece, después de esta pequeña pausa, querido Walter, de cómo repercute la preparación, sobre todo, para una carrera tan grande y la más importante en el mundo, que es el Dakar, tus apariciones en el Dakar. ¿Te parece que hablemos de esto después de esta pausa? De acuerdo. Enseguida volvemos a experiencias con Gabo Chavarría, señor. Escucha La Bailarina de Pedro Eduardo Chavarría Herrera, ya disponible en todas las plataformas de música digitales. Volvemos, señores, a experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito. A ver, es impresionante, no solamente bajo un sentido, que les digo, holístico, analizar la carrera de Walter. No solamente vamos a decir que él lo ha ganado todo, es un ganador, un campeón de la vida. Él me decía, tiene prácticamente un cuarto ahí, un piso entero de campeonatos, pero es porque él ha ido trabajando y ha trabajado la parte mental muchas veces. Esta parte la vamos a dedicar a Dakar, porque Dakar sin duda ha sido y es lo que hablábamos con Waltico. Es una carrera más que de hecho de resistencia, la resistencia está aquí. Es una carrera sumamente mental.
¿Cómo te fue? Bueno, 5 apariciones, querido Walter. ¿Tú consideras que para el Dakar se necesita el factor mental? ¿Es importante? Bueno, sí, definitivamente creo que es la parte más importante, ¿no? Es una de las partes que más he trabajado. Cuando he decidido ir al Dakar, he trabajado muchísimo en el sentido de que no quería dejar nada de lado, quería que todas las cosas estén perfectas y bueno, dentro de esa preparación, obviamente acudes a profesionales, ¿no? Yo tenía un preparador físico, tenía un preparador psicológico, tenía un preparador de navegación y tenía un preparador de manejo, más un consejero, podríamos decir, porque yo no era piloto de cuadras, nunca he sido piloto de cuadras. Entonces, el hecho de que haya ido al Dakar en cuadras era un tema especial. Cuando decidí ir al Dakar, era casi una apuesta, entre ellos estaba Armin Franulik, donde me dijeron, si el Dakar pasa por Bolivia, corres, y yo les dije que sí. Y bueno, cuando dijeron que pasaba por Bolivia, había que cumplir lo prometido. Y bueno, empecé a preparar la cosa y me fui a Chile a entrenar con Pepe Cornejo, que es el que te entrena la navegación, que para mí era lo más complicado. Y en el primer entrenamiento me di cuenta que, pucha, en la moto andabas a unas velocidades muy altas por el desierto, que no me gustaba, porque mi deporte es motocross. El motocross no es tan veloz, es más técnico. Entonces, estaba medio desanimado, decía, pucha, esto no me gusta, andar a 170 kilómetros por hora, 180 por piedra, una moto, no estaba tan animado hasta que pregunté así como una broma, dije, qué cosa va más lento que la moto? Porque no me gusta esto, ¿no? Entonces me dieron un cuatriciclo, me dijeron, bueno, y volví con esa idea a Bolivia y llegué de haber hecho mi primer trabajo de navegación en Chile y me compré un cuatri inmediatamente, contacté con un equipo de cuatris, empecé a probar el cuatri, yo siempre he manejado cuatriciclos y dije, bueno, me gusta esto, voy en cuatri, o sea, no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo, pero sabía que iba a ir un poco más lento que las motos, ¿no? Y ahí empezó todo, empezamos a practicar, contacté con un equipo, me fui a una carrera para poder clasificar al Dakar, que era una parte importante, y dentro de eso andé bastante bien. Me perdí un montón, no navegaba bien todavía, todo, y nada, ahí tomé la decisión de ir en cuatriciclos y eso me tranquilizó un poco, porque ya en las rectas más veloces andábamos a 110, 130 máximo en bajada, digamos. Ya no eran esos 170 que vas en la moto, Claro, ¿no? Entonces dije, imagínate. esto está un poco mejor. Entonces ahí empecé a practicar y como tú dices, ¿no? La parte mental era lo más importante y creo que es la parte que más he podido aprovechar, digamos, de las cualidades que yo tengo, esa parte de poder manejar las cosas mientras tú estás trabajando en esto, ¿no? Y bueno, fuimos al primer Dakar con una idea que van casi todos los que van por primera vez a un Dakar, que es terminar. Es una de las cosas básicas. Y la otra cosa es, obviamente, mi idea era hacer un Dakar y punto, ¿no? Porque era una cuestión súper cara, difícil, toma mucho tiempo. La preparación es el año entero, no puedes dejar nada pasar, tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar absolutamente todo si quieres estar competitivo. Entonces yo entrené, digamos, no tan para estar en la punta, pero entrené lo suficiente. Y bueno, empezamos el primer Dakar y claro, las primeras etapas iba puesto 30, puesto 25. Conforme fue avanzando el Dakar, empezamos a andar un poco mejor, cada vez mejor, hasta que hicimos una etapa séptimo, que pucha, fue una locura, no estábamos esperando jamás estar entre los 10 primeros.
Y así fueron pasando las etapas y en algún momento en la general ya estaba entre los 10 primeros, ¿no? Entonces, pucha, era algo como que un sueño y nada, justo ahí vino un accidente donde me sacaron prácticamente un imprudente en un enlace, en una avenida, me chocó y bueno, tuve que dejar el Dakar. Pero de ahí quedó algo impresionante en mí, en todo Bolivia, ¿no? Yo no sabía lo que estaba pasando en Bolivia, yo no sabía que en Bolivia estaba la gente vibrando y alucinando porque ya estaba entre los 10 primeros o porque ya andaba peleando entre los 10 y todo eso, ¿no? Yo no tenía ni la más mínima idea, estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Y cuando quedé fuera, llegué a Bolivia y obviamente me recibieron como un héroe y me parecía increíble, porque yo decía, ni he acabado, no he ganado, no he hecho nada y pucha, ¿qué ha pasado en Bolivia, no? Y también hubo el tema que lo ayudé a Patronelli, que era un piloto famoso, y lo ayudé y eso también me dio algo digamos, de, De impulso, de que ¿no? la gente, sí, algo de impulso, la gente se puso como que muy orgullosos los bolivianos de que haya podido ayudar a un piloto así y todo eso, ¿no? Entonces, claro, después de todo eso que había pasado, ya mi cabeza cambió, ¿no? Ya no estaba en que corro un Dakar y me voy a mi casa, sino me quedé a medias y tenía ganas de correr un segundo Dakar y ahí fue que ahí sí me puse las pilas de verdad, ¿no? Ahí me puse el mejor entrenador, me puse el mejor psicólogo, el mejor entrenador de roadbooks, de navegación. Eh, Sabía que iba a tener una moto inferior, siempre la he tenido, mi moto no era la más rápida, pero muy confiable y tenía algunas ventajas. Y bueno, empecé a entrenar mucho, me he ido a varias carreras del Rally Mundial de Cross Country para estar en el nivel y he ido con otras ambiciones, ¿no? O sea, ya ese Dakar era el 2015, he ido con ambiciones de estar entre los 10, que era una cosa bien difícil, ¿no? Éramos 60 pilotos, los mejores del mundo, y entrar entre los 10 en la clasificación final me parecía algo inalcanzable y dije, bueno, vamos a buscar eso, ¿no? Y así, y llegó a esa carrera que para mí es una de las mejores carreras de mi vida, lo máximo que me ha pasado. Iniciamos muy bien la primera etapa, venía bastante bien y tuve una caída muy rápida, más de 120 kilómetros por hora, que no me hice nada, nada, sí, absolutamente Wow. nada. Y caí sobre un sembradío con plantas muy altas, no pasó absolutamente nada. Se dobló un poquito algo de mi cuatri y nada más. Y al día siguiente, en la etapa 2, que era una etapa muy complicada, con mucho calor, todo me caía a 10 kilómetros por hora. Una caída tonta en una duna de arena y caí mal. Y bueno, ahí fue que me rompí 3 costillas. Y las costillas estaban desplazadas. Era un tema muy complicado. Eh, Había que prácticamente dejar la carrera porque era una, era, dolía y además que la organización no te deja así nomás, si tú estás mal no te dejan largar. Hay una cosa muy buena que pasó muy buena, que me tomaron una radiografía frontal, las costillas estaban en el costado rotas, pues no se veía la magnitud de la fractura. Entonces sabían que tenía una fractura y una fisura más o menos. Y me dieron el ok para que pueda alargar al día siguiente. Entonces, bueno, ahí ya ni te cuento todo lo que hemos hecho, ¿no? Porque la organización me dio un paracetamol más o menos para que No puedo con eso creer. me calme el dolor, pero sí, es así. Mate, listo. Y no, pues yo hablé con mi doctor en Bolivia, pucha, me pusieron inyecciones, me ponían inyecciones todos los días, una antes de partir, otra antes de llegar, tomaba otros calmantes más, bueno, no sé todo lo que tomaba un montón de cosas. Pero así hemos continuado la carrera. Eh, a ratos decía, llego a Bolivia y me voy, porque era
bien duro ir así, soportar el dolor y tener que concentrarte, porque tienes que estar concentrado para la navegación, que tienes que ir leyendo y tienes que estar concentrado en el manejo y concentrarte con todo eso, con ese dolor era complicado. Pero bueno, fueron pasando los días y lo fui manejando bastante bien. Ya eso, en esos días empecé a subir mi nivel y quedé quinto una etapa, quedé quinto la siguiente etapa otra vez. Después entrábamos a Bolivia y en la entrada a Bolivia creo que quedé sexto. En la general venía quinto. Entonces era muy motivante todo lo que estaba pasando. Cuando entré a Bolivia fue algo fantástico, o sea, el cariño de la gente, todo lo que ha pasado en Uyuni, todas las cosas que pasaron ese día fueron increíbles, o sea, algo que no te lo podía describir porque es un sueño, es una cosa que hasta ahora despierto en la mañana y digo, puta, creo que era mentira, no la creo todavía. Entonces, bueno, eso también me ha motivado muchísimo más y bueno, de ahí hemos salido a la siguiente etapa. Y ahí fue el quiebre, ¿no? Quedé tercero en esa etapa, ya quedé tercero en la general, abandoné uno de los pilotos importantes, eso me ayudó también un poco a subir un puesto más. Y, y bueno, estar tercero me parecía increíble, no podía creer. Entonces, con el dolor, con todos los problemas, he tenido problemas con mi cuatri también, con todas las cosas que venían pasando, había que hacer todavía 4 etapas y mantener el tercer lugar, porque subir de tercero era casi imposible, las diferencias eran bastante grandes, pero el que venía cuarto detrás mío sí venía cerca. Entonces tenía que mantener, y el que venía atrás mío quería ser tercero. No es que el tipo venía, está desesperado de ser tercero. Entonces, bueno, ahí he tenido 3 etapas que realmente han sido unas etapas con una concentración absoluta. eh, las he hecho súper bien, una fui segundo, las otras dos, la otra fui tercero y bueno, la última fui noveno porque ya no necesitaba más. Me he ido cuidando mucho, fue cortita la etapa, pero al final hemos logrado ese tercer lugar que tanto queríamos y nada, me acuerdo con muchísimo cariño cómo al principio de mi carrera, cuando llegaba a la meta, yo me daba cuenta que estaba ahí Fox Sports, todos los canales de televisión internacional, los europeos, todos te ven llegar y quién será este, se dan la vuelta, se hacen a los locos, ¿no? A partir de la que faltaban 4 o 5 etapas, pucha, ya todos venían a entrevistarme, ya las cosas habían cambiado, ya la imagen había cambiado, todo era diferente y claro, entendible, ¿no? Porque en un principio cuando no estás en la punta, no, las cosas son diferentes. Entonces, bueno, eso ha sido algo muy lindo y nada, el último día, la última noche del Dakar, esto siempre me acuerdo con muchísimo cariño. Fox Sport siempre hace una cena el último día con 2 pilotos que puede cambiar el lugar. En ninguna categoría ya era muy difícil, todo estaba definido, que cambie el lugar. Entonces, en mi categoría era la única donde el cuarto podía ser tercero, ¿no? Entonces nos llevaron al piloto paraguayo, Sanabria, y a mí. Eh, el Paraguay era campeón del mundo en cross country, no era cualquier piloto, ¿no? Y nos llevaron la última noche a una cena y obviamente como siempre es la prensa deportiva especializada, profesional, obviamente era preguntarnos qué teníamos para el día siguiente, ¿no? Y fue muy lindo porque obviamente Sanabria dijo, mañana soy tercero, pues voy con todo y mañana voy a quedar tercero en el Dakar porque he trabajado para eso, estoy preparado para eso y bueno, listo. Y de ahí vino la pregunta para mí que era complicada, ¿no?
Yo le dije, bueno, yo quería ser décimo. Estoy tercero, si quedo cuarto no importa. Le digo, y quinto tampoco. Estoy muy feliz de estar aquí y ojalá que mañana sea tercero y si no, con cuarto estoy feliz, quinto y cualquiera, pero mi meta era estar entre los 10. Y bueno, al día siguiente logré ser tercero y fue algo muy feliz para mí porque no me lo esperaba, no pensaba estar entre los 10. Quizás en un principio no me sentí capaz de estar entre los 10 mejores de un Dakar. Yo tenía 53 años, mis rivales tenían 22, 25, solo Sonic tenía 2 años menos que yo y todos los demás eran de la edad de mis hijos, entonces no tenía una expectativa de entrar en una posición así en el Dakar. Y bueno, se dieron las cosas y gracias a Dios todo salió bien y pudimos hacer este tercer lugar que para mí es, creo, lo máximo en mi carrera deportiva. Sin duda lo es. Y qué historia. Me he quedado más de varias veces así parado porque ya me imagino la cara de Sanabria cuando decía yo voy a ser tercer lugar y tú, yo quiero llegar al décimo, con que llegue estoy bien. No puedo creer. Y eso dice muchísimo de además lo que te pasaba en ese momento, o sea, la mentalidad, costillas rotas, tenías problemas en los quads, decías, con tu cuadra, y además todavía te faltaban como 4 etapas. Ahora, hay un tema y es tu apodo, el apodo que te han dado, que tal vez sabes por qué es, dónde te lo dieron, y es el lobo del desierto. Eso sí que está interesante. ¿Sabes desde cuándo te dicen lobo del desierto? ¿Por qué te dicen? Es un amigo periodista que ha seguido mucho mi entrenamiento dentro de mi preparación para el Dakar, que es el periodista Cobo, muy conocido. Me llamaba por teléfono y siempre le contestaba y le decía, ¿dónde estás? En el desierto de Chile, en tal. Siempre me ubicaba en algún desierto. Entonces de ahí salió el lobo del desierto. Y él fue el que empezó con eso. Y como él era un periodista con mucha audiencia, obviamente empezó a hablar de eso y se propagó por todo Bolivia. Wow, qué locura. Y va muy bien con las características también de un lobo, porque decíamos, ese momento vinculado con la primera pregunta que te hice en esta parte, la mentalidad es lo que vale, la mentalidad totalmente. Tú tuviste esa caída a los 10 kilómetros, seguro que tal vez en ese momento, después de haberte caído a los 120, ya decías, no habrá pasado nada, pero el dolor empieza a aumentar y además tú mismo, dicen que es una carrera contra ti mismo, en realidad no estás, además de compitiendo contra los otros, ¿puedo más? Preguntarte todo el tiempo, ¿puedo? Dicen que se siente así, ¿tú lo sentiste así, que es una carrera contra uno mismo? Todo el tiempo, porque definitivamente las dificultades que pasas son muy grandes, ¿no? En un Dakar normalmente el índice de abandono es del 50% de los participantes. Wow. Y de ese 50%, un 32% abandonan simplemente por cansancio, por desánimo, por agotamiento. Entonces, hay un 32% del 50% que abandonan por nada, porque no pueden más, o sea, no porque han tenido un accidente o se les ha ido la moto o algo, ¿no? Entonces, esa es una carrera que realmente luchas con muchas cosas. Pareciera que todo es andar en moto por fuera de camino y listo, no es así. En la Argentina, por ejemplo, el Dakar ha cobrado vidas y ha sido muy duro para la misma organización el tema del calor. O sea, lo que influye el calor en una etapa es una cosa increíble. Nosotros teníamos una etapa de 54 grados centígrados donde ha muerto un piloto que no se ha caído, obviamente, simplemente paró porque no daba más y nada, se ha muerto por por insolación, por deshidratación y cosas así, ¿no? Nos ha tocado etapas muy duras donde el helicóptero estaba sacando pilotos todo el tiempo y había que llegar y había que luchar contra eso, se te acababa el agua del Camelback, estabas sin agua, sin comida, sin nada, en medio del desierto,
a punto de apretar el botón rojo para que te rescaten, porque apretas ese botón y te tienes que ir a tu casa, o sea, te rescatan y ahí acaba tu carrera. Entonces, yo estaba muy tentado, muchas veces estaba seguro que lo iba a apretar el botón y decía aguantaré un poco más y trataba de concentrarme, todo, pero realmente las condiciones climáticas en Argentina son muy duras. Y en Bolivia, al revés, el frío juega un papel igual, muy, muy importante, porque se te entumecen las manos, no puedes manejar, te congelas, o sea, literalmente te congelas. Ese enlace que hemos hecho de La Paz a Uyuni, partíamos de La Paz, eran 300 kilómetros por la carretera Oruro, en lluvia, a menos de 0 grados, por más de 4 horas, para empezar la etapa. O sea, llegabas del enlace a ese lugar y ahí recién comenzaba la etapa y había que hacer todavía 600 kilómetros. O sea, era realmente, y 600 kilómetros así, en lluvia, río, arena, barro y de todo, ¿no? Entonces, realmente es correr contra todo y aguantar todo. Ese creo que es el lema de un piloto que va al Dakar, ¿no? Hay que darle con todo a todo. Entonces, difícil. Y de paso, eh, empezaron mis hijos el 2017 y corríamos los tres. Entonces, pucha, tener en mi cabeza que mis hijos estaban ahí adentro también era otra cosa que había que manejar, eso más, ¿no? Y manejar y además de eso cumplir con lo que uno está haciendo. Y creo que lo he manejado súper bien porque el 2017 ha sido, bueno, el 2015 ha sido el Dakar donde he logrado mi mejor puesto, ¿no? El 16 he sido puesto sexto, tuve una penalización de 1 hora, si no hubiera sido eso hubiera estado mucho más adelante, tercero, pero el 17 ha sido el año que vinieron mis hijos, que todos decían, pucha, los de mi equipo decían, llegaron sus hijos, ahora este no va a estar concentrado, decían, no, no, no creo que esté. Y para mí ha sido mi mejor Dakar, porque de hecho la primera etapa tuve que remolcarlo a Daniel, mi mochilero lo tuve que remolcar a Waltico, los dos tuvieron un problema eléctrico, ellos estaban en un equipo oficial de Honda y corrían como pilotos oficiales, eso es algo increíble también. Y bueno, tenía un atraso como de 1 hora con relación a la punta, por lo que lo había remolcado y todo eso. Y bueno, al día siguiente gané la etapa, que fue la primera etapa que he ganado en mi vida en el Dakar, y recuperé hasta la posición 7 en la general, hasta el refueling. Del refueling hasta la meta, logré recuperar otra vez todo el tiempo a punto de haber quedado primero en la general, pero por un problema que hubo en el refueling, no se sabían los puestos. Entonces, al día siguiente me tocaba largar séptimo porque no tenían los tiempos ellos. A mí me avisaron que había ganado la etapa recién en la noche, cuando ya me estaba por dormir. Entonces, bueno, igual largué nomás séptimo y esa era la etapa que entraba a Bolivia y esa etapa la gané también. Y ahí sí quedé completamente ya primero en la general y primero en la etapa. Eso para mí era lo máximo. Estaba muy entrenado, habíamos trabajado mucho en el cuadra para que ande mejor. Y bueno, los resultados estaban. Entonces, para mí es sí, lo máximo, porque estar en la punta, tengo algunos videos de programas de Europa y de todo, donde decían que el boliviano había ganado la etapa y que está primero en la general. Entonces, cosas me parecen todavía un sueño. Y de ahí, lamentablemente, la siguiente etapa se rompió el cuatri en un punto en que no se podía reparar, lamentablemente, pero bueno, así son las cosas del Dakar y nada, tuve que abandonar lamentablemente estando primero y no, verlos pasar a todos me partió el alma, pero bueno, es lo que es. Y algo increíble, ¿no? Porque
cuando estás en la punta, cómo cambian las cosas, todo es diferente. La organización del Dakar inmediatamente mandó un helicóptero a recogerme, cosas que cuando no estás en la punta Y te y por dejan si acaso botado. pasa, te dejan botado y tienes que subirte al camión basurero que viene a medianoche, ¿verdad? Entonces, tienes que esperar muchas horas ahí para que te rescaten, ¿no? Pero puta, cuando estás en la punta es otra cosa, ¿no? Wow, qué impresionante. Es tan interesante cómo te ha pasado de todo. O sea, lo has pasado de todo, desde problemas con la mecánica, desde problemas con el quad, pero además problemas con este tema me dejaba mucho que pensar y es de lo que vamos a hablar ahora después de esta última pausa. Claro, es que era un enfoque muy distinto. Cuando vas solo, la voy a romper. Y si yo me rompo, total, lo he intentado. Pero cuando están tus hijos es como, ¿y cómo van? Y por lo menos piensas ya que vayan, tiene que ir bien, tiene que ir bien. Y tenerlos ahí es distinto. De eso vamos a hablar en esta tercera y última parte, querido Walter, antes de despedirnos, que es la parte más personal. Tú afuera del deporte, que prácticamente ha sido toda tu vida, ahora con la empresa Nociglia Sports, bueno, con tu empresa, también con tus hijos, toda esta parte que también de tu vida que es importante. ¿Te parece si hablamos de esto después de esta última pausa? Listo. Enseguida volvemos, señores, a Experiencias con Gabo Chavarría. Escucha La Bailarina de Pedro Eduardo Chavarría Herrera, ya disponible en todas las plataformas de música digitales. Continuamos, señores, en Experiencias con Gabo Chavarría y realmente este ha sido un podcast lleno de experiencias. Yo te digo, querido Walter, de los más interesantes que he hecho porque tú viniste a lo que se viene a contar experiencias y hemos tenido de todo, pero estoy seguro que fuera del mundo deportivo, de las carreras, debes hacer tal vez una vida más personal, no sé, ves películas, sales a conciertos, te gusta ver teatro, todos tienen algún tema así. No sé, ¿cómo es tu vida o tal vez con la empresa, con los Nociglia Sports? A ver, ¿cómo es tu vida fuera del deporte o todo el tiempo es deporte? Bueno, todo el tiempo es deporte, de todas maneras. Así de entrada. De todas maneras, todo el tiempo es deporte, pero obviamente tengo las horas para dedicarme a la empresa. Hemos creado una empresa familiar, trabajamos todos acá, mis dos hijos, mi esposa. Tengo muchos años, ya estamos más de 30 y pico años, con 30 años más o menos con la empresa. Y bueno, el trabajo cotidiano es, mi trabajo es, yo soy gerente de la empresa y obviamente estoy pendiente de todo lo que está sucediendo acá y todas las cosas que hay que hacer y bueno, tengo la ayuda de mi esposa, de mis dos hijos y la llevamos adelante de la mejor manera posible. Hay que trabajar un montón porque obviamente nos dedicamos a una cosa que involucra las importaciones, la aduana, involucra las ventas, involucran los empleados, los talleres, los stocks de repuestos. O sea, es un trabajo bastante fuerte, pero bueno, lo hacemos con gusto porque estamos siempre en medio de motos, siempre en medio de lo que más nos gusta, importamos las cosas que más nos gustan, cada vez que llegan cosas nuevas, somos los primeros en querer agarrar algo nuevo y claro, me llevo de repente un casco a la casa, al día siguiente vuelve, me dice mi mujer es para vender. Qué bacán. Entonces pasan cosas, ¿no? Entonces el día a día es siempre el trabajo, soy muy responsable en el tema de mi trabajo, cumplo mis horarios súper bien, pero me doy tiempo siempre para mis entrenamientos y los chicos también. Nosotros estamos todos los días en el gimnasio temprano en la mañana. Tenemos 2 días de la semana que en la mañana no venimos a trabajar porque entrenamos en la moto, aparte de un entrenamiento más el fin de semana. Y bueno, cuando estamos
más cerca de las carreras abandonamos un poco más el trabajo y le cargamos un poco más a mi esposa y a la gente de acá y nada, tratamos de no perder el ritmo, el nivel que tenemos. Es tan difícil llegar a un punto que de repente no puedes distraerte porque bajas el nivel y volver a alcanzar lo que has alcanzado cuesta mucho más. Entonces, estamos siempre encima de mantenernos todo el año en ese nivel. Qué bien, qué bien. Y habla muchísimo de todo lo que has estado haciendo a lo largo de tu vida, querido Walter, que es la disciplina, la constancia, claves fundamentales para tener éxito. En esta última parte de la entrevista la dedicamos mucho también a los mensajes y a tu parte personal y a todos nuestros escuchas, a todos los que nos oyen y ven. Es bueno dejarles un mensaje, sin duda, de un campeón, pero no solo un campeón deportivo, un campeón de la vida. ¿Qué mensaje, tal vez de motivación, podrías darle a todos esos chicos que, por ejemplo, te ven a ti como ídolo, contando también tus hijos, que lo tuvimos aquí a Waltico y te decía, mi papá es mi héroe, y hay muchos chicos más que te ven como un héroe por todo ese trabajo, resistencia y disciplina? ¿Qué les dices a ellos para que continúen y cumplan sus sueños? Bueno, yo creo que lo principal en la vida, en todo lo que hagas, es ponerle pasión a todo. Si tú le pones pasión a lo que estás haciendo y amas lo que estás haciendo y lo haces con toda tu pasión, creo que no hay imposibles, todo se puede lograr. Y mucha gente me dice que en Bolivia no tenemos los mejores medios para lograr las cosas. De hecho, yo he acudido a un equipo internacional para correr, he hecho todo lo que tenía que hacer y se puede. Es cuestión de soñar, es cuestión de ponerle las ganas, el empeño, estar siempre con la mirada puesta en lo que vas a hacer. Y cuando estás en esas condiciones te puede pasar lo que me ha pasado a mí, ¿no? Que no me imaginé que iba a llegar tan lejos, no tenía ni siquiera pensado correr un Dakar en mi vida, pero ese, esa pasión que he tenido toda mi vida por esto me ha llevado a eso. No, no he soñado en ser tercero o ganar etapas en un Dakar o estar en los noticiosos de todo el mundo. No, no, no lo había soñado jamás, pero esas ganas de hacer las cosas bien, de representar bien a Bolivia, todo eso me ha llevado a esto. Y gracias a Dios he tenido esos resultados que son muy difíciles de lograr y además la satisfacción que te da el haber podido, después de tantos años de luchar y de hacer las cosas, poder tener los resultados. Los resultados, lo bueno tarda, dicen por ahí, y creo que es un gran ejemplo porque el trabajo que le pusiste desde pequeño, bueno, desde adolescente, rindió sus frutos inesperados y unos frutos enormes. La última pregunta de cada entrevista, querido Walter. Yo digo que es la más difícil, pero muchos me dicen que es la más fácil. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es aquello que tú puedes nombrar que dices, lo que me ha llevado a ser exitoso aquí es esto que nunca he olvidado? ¿Cuál es tu norte, tu objetivo? ¿Cuál fue desde el principio? ¿Qué es lo más que te gusta de ti? Eh, yo creo que es es esa tosudez de llegar al objetivo, ¿no? Siempre he sido así, enfermo por hacer las cosas que me he propuesto. Entonces, creo que esa es la parte más importante dentro de mi carrera deportiva, obviamente. Ha sido impresionante. Walter Nocilia Navarro, querido Walter, ha sido una entrevista muy interesante. Conocimos partes de ti que no se ven, y ese es el objetivo, no se ven en los ojos públicos, en entrevistas normales, porque se vive de experiencias y todo aquello que enseñas siempre son de tus propias experiencias. Así que te agradezco muchísimo por haberte dado el tiempito. Mira, un empresario, hombre ocupado, y aún así siempre tenemos ganadores, señores. Te dejo este espacio, querido Walter, para que puedas mandar saludos a quien quieras aquí en Sucre, aunque tenemos audiencias en todo el país y parte de Latinoamérica y Estados Unidos. Así que envía saludos a quien quieras. Y bueno, ¿cómo te despides de experiencias con Gabo Chavarría? Muchas gracias, Gabo, por todo. Realmente muy feliz de poder contar todo esto y bueno, saludos a toda la gente que siempre me ha apoyado tanto, que me han dado tanto cariño en todo esto de mi carrera deportiva, que eso ha sido fundamental
para seguir adelante y lograr lo que podí lograr. Muchas gracias, señores, otra vez más por un episodio de Experiencias con Gabo Chavarría. Espero que les haya gustado muchísimo, tanto como a mí. Nos estaremos viendo muy pronto en siguientes entrevistas. Nos despedimos, que estén muy bien. Chao, chao, se cuidan.